Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Ramón Leonel Ureña. En breve conoceremos mucho más sobre él. Mi nombre es Juana Francisca Reyes, el nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con SENASA porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, lo pesan y así sucesivamente toman la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien de verdad. Estoy aumentando de libra casi todos los meses. Déjeme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA. SENASA, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Ramón Leonel Ureña. Doctor, un placer tenerlo hoy en nuestro programa. Gracias a ustedes por invitarme, Jessica. Sí, doctor, hoy vamos a tocar un tema que sale pero no sale del sector salud, que es la seguridad vial. Sí. ¿Cómo usted ha llegado a esta parte que de cierta forma ayuda muchísimo a la sociedad? Sí, bueno, realmente a mí me nombraron en una posición que tenía que ver con ese tema en el Ministerio de Salud Pública, que fue el programa de reducción de mortalidad por accidentes de tránsito en el 2016. Y de ahí, pues entonces me motivé, ¿no?, con el tema, porque resulta que República Dominicana es el segundo país en las Américas con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito y el quinto a nivel mundial. Entonces, un tema que, aparte de ser de salud pública, es un tema que impacta todos los ámbitos de la sociedad. Impacta el tema económico, el tema familiar, el tema social. Y entonces eso nos motivó, y más que tuvimos un entrenamiento fuera, o sea, nosotros tenemos un máster prácticamente de la Universidad Johns Hopkins, que es la universidad a nivel mundial que mejor trata el tema. Entonces, como tenemos ya este expertise y más que duramos 4 años dirigiendo el programa, pues hemos adquirido ciertas habilidades, ¿no? Y cierta sensibilización, que es lo más importante con el tema, porque lamentablemente los siniestros viales, quienes afectan son a las personas en edad productiva. Su mayor mortalidad va desde los 15 hasta los 29 años de edad. Y cada vez pues lesiona a personas de mucho menor edad. Entonces, República Dominicana tiene que elaborar planes concretos de seguridad vial. Por suerte, tuvimos una ley muy obsoleta, que fue una ley que se emitió en el año 1967, pero ahora tenemos una ley muy moderna, la 63-17, que fue precisamente emitida en el año 2017, que que viene a darle un avance en el tema al país. Una ley avanzada, muy acorde con los cánones a nivel mundial, pero lamentablemente tiene muy poca aplicación. Aunque ya hay muchos reglamentos establecidos, pero se aplica muy poco y se respeta muy poco, peor aún. Porque aquí salimos con un mal de nacimiento con la ley. Los expertos establecen que para usted aplicar una nueva ley, debe hacer primero una campaña muy fuerte sobre el régimen de consecuencias de esa ley, para que las personas sepan a lo que se van a tener. Lamentablemente, la ley se emitió, nos hizo esa campaña, y la gente cree que estamos en la ley antigua, que es una ley muy benevolente, con pocas sanciones, poco respetada, y lamentablemente se ha seguido esa temática. O sea, hay un gran reto de que las autoridades mantengan un cumplimiento eficiente de la ley. Y eso se mide cuando usted pues la respeta.
y ahí entonces vamos a notar cambios importantes. Sí, usted está trabajando ahora mismo en una campaña sobre siniestros viales y accidentes. ¿En qué consiste esta campaña? Bueno, nosotros hemos formado una fundación, ASVIL, o sea, Alianza para la Salud y la Seguridad Vial. Y constantemente pues estamos trabajando en lo que se ha planteado a nivel mundial. Ya hay toda una normativa mundial y todo un plan. O sea, hubo un primer plan decenal de seguridad vial, que fue de 2011 a 2020, que buscaba reducir en un 50% los muertes por accidentes de tránsito y los lesionados. Lamentablemente ese plan fracasó prácticamente porque no logró su objetivo. En vez de disminuir los 1.2 millones de muertes por año que se producen por accidentes de tránsito, hubo un incremento, subió a 1.3 y aproximadamente unos 50 millones de lesionados. Pues no se logró ese objetivo. Entonces, la ONU se planteó un nuevo decenio que va del 2021 a 2030, que lo bueno que tiene es que ya hay muchas lecciones aprendidas de este primer decenio y que busca entonces sí lograr estas metas, que es disminuir en un 50% la mortalidad y en un 50% los lesionados. Entonces se está trabajando permanentemente en eso. Ahora, por ejemplo, tú viste que pasó la Semana Mayor, la Semana Santa, el Estado, como debe ser, lanza un operativo que busca pues disminuir los siniestros viales porque hay una gran movilidad. Aproximadamente 6 millones de personas se movilizan. Sin embargo, el resultado que arrojó fueron pobres, podríamos decirlo así, porque en el año 2022, en Semana Santa, hubieron 25 fallecidos por accidentes de tránsito, y en este año tuvimos 26, o sea, en vez de reducirlo, aumentó. En total hubieron 30 en este año, y 4 fueron por ahogamiento, que es la otra causa importante. Pero de los 26 fallecidos, 18 fueron por motocicletas, 2 atropellamientos y 5 por vehículos livianos. O sea, superamos en uno el año anterior y duplicamos la mortalidad que hubo en el 2019, que es como el año de referencia antes de la pandemia. O sea, se impone mayor esfuerzo, no solamente del gobierno y el Estado, sino también de la población, que haya más conciencia, que tome mayor cuidado cuando va a viajar. Y el tema fundamental que tenemos, que son los usuarios vulnerables. Los usuarios vulnerables representan lo que son los motociclistas, los peatones y los ciclistas. La mayor mortalidad en República Dominicana son los motociclistas, que son el 72%, y luego lo siguen los peatones, que son un 22%. De ciclistas tenemos apenas un 1%, porque aquí se practica muy poco el ciclismo, en otros países es mucho mayor. De manera que tenemos que enfocarnos en esos usuarios vulnerables para poder impactar esa mortalidad y seguir trabajando, haciendo que respeten la ley, que usen el casco protector sobre todo, que respeten los límites de velocidad. Estos jóvenes que andan conduciendo de manera temeraria, ver cómo se combate esa situación, es la única forma que la República Dominicana va a salir de la penosa situación en que se encuentra, de ser uno de los países con mayor mortalidad a nivel mundial por accidentes de tránsito. Doctor, ¿y cómo se trabaja en esta campaña? Porque usted me está hablando, y yo estoy pensando aquí sentadita, en un motorista ahora que de por sí son imprudentes, y que quizás, como no tienen régimen de consecuencia, no le importa meterse en rojo, no le importa que esté en verde para el lado contrario y meterse. Quizás es por el desconocimiento de las leyes que sigue haciendo este tipo de acciones. Bueno, mira, se ha demostrado que para el cambio de conducta hay 2 pilares fundamentales. Uno es la educación y la formación vial, y el otro es el régimen de consecuencias. Lamentablemente estamos flojos en los 2 aspectos. O sea, aquí no hay un régimen de consecuencias fuerte. Tú ves que, por ejemplo, el casco protector apenas se usa en las grandes ciudades. Muchas veces no es el adecuado el certificado, porque el casco protector debe venir certificado para la persona, edad, para el sexo. Entonces, y para el tipo de motor también. Y el tipo de motor. Tenemos el problema de que no se respete el límite de velocidad, que dentro de los factores de riesgo es el que más impacta la mortalidad. Entonces aquí los motoristas andan como chivos sin ley, pero no hay una protección para usuarios vulnerables. En muchos países tienen carriles exclusivos para los motociclistas, por eso mismo. Por aquí tú vas a una carretera
Y tú que te desplazas, por ejemplo, como pues se permite en la grande carretera, tú puedes conducir hasta 120 kilómetros por hora, pero te pasa un motorista al lado, que es muy vulnerable y fácilmente, si él se distrae o tú te distraes, impacta ese motorista y lamentablemente esa velocidad es una muerte segura. Y también he visto que si existe el carril de los motoristas, los automóviles no los respetan. No los respetan. Bueno, pero fíjate, por ejemplo, aquí ya se estableció claramente que los camiones pesados, los vehículos pesados, deben transitar por el carril derecho. Y tú lo encuentras en todos lados. En el carril que no le corresponde. Cosas tan fundamentales. Los vehículos livianos, los carros, exceden los límites de velocidad fácilmente. Entonces, cuando impactan a una pareja que viene en un motor, inclusive los motoristas no respetan que no pueden ir más de 2 personas, como dice la ley en el vehículo, a veces andan más de 2 personas, que no pueden montar menores de 9 años de edad por la fragilidad de su cuerpo. Entonces, todo este tipo de problemática que tenemos con el respeto a la ley y la protección que debe de haber, como se ha establecido a nivel mundial, protección para los usuarios vulnerables, como te dije, los motoristas, los peatones, los ciclistas, los niños, los ancianos. Entonces tenemos que trabajar en ese orden. Porque ya, antes se hablaba de que en el tema de seguridad vial, el factor humano representaba el 90%. Ese criterio ya cambió. Ya lo que tenemos es una visión de sistema. O sea, todos los sistemas que operan en la problemática tienen un aporte en la defensa y la protección de los transeúntes. Entonces, el sistema tiene que ver primero con los vehículos seguros, el diseño de la carretera, el tema de la ley, respecto a la ley, una gestión de seguridad vial adecuada. O sea, aquí la ley manda que los alcaldes son los responsables de aplicar la ley en sus comunidades, sin embargo, ellos no aplican esa ley. Tú no lo ves con un programa, con un plan de seguridad vial para sus comunidades. Enfrentando la situación. Bueno, hemos visto las consecuencias cuando han habido accidentes de automóviles que han sucedido y penosamente se han perdido muchas vidas, lastimosamente. Y el otro elemento es el tema de la respuesta rápida al accidentado. Entiendo. Tenemos que, ahí entra entonces la salud, que tenemos ya un sistema 911, por suerte, que tenemos que fortalecerlo, que es la primera asistencia al accidentado, y que se ha demostrado que disminuye la mortalidad en un 200%, siempre y cuando se atienda de manera rápida. Y que cuando vaya al hospital, haya tú que eres médico, estás en el sector salud, haya una unidad de trauma con todas las condiciones que amerite este paciente. Que no tenga que trasladarse tan lejos, perder tanto tiempo. Tanto en el personal médico como en equipo. Y lo que se ha demostrado es que cuando los hospitales tienen unidades de trauma como deben de tenerla, se disminuye la mortalidad en un 25%. Entonces, fíjate cómo cada elemento juega su papel. Si tenemos una vía segura, una infraestructura segura, con carriles específicos para los usuarios vulnerables, si hacemos que los motores y los vehículos tengan los criterios de seguridad adecuados, si tenemos una respuesta rápida y una asistencia al accidentado, pues indiscutiblemente que vamos a impactar la mortalidad. Eso es seguro. Doctor, ¿y cómo este plan de seguridad vial entra en niños y adolescentes? ¿De qué forma nos puede ayudar también en estos pequeños que tenemos que proteger? Bueno, mira, en el informe de 2018, que fue el último informe oficial de la Organización Mundial de la Salud, que es el más fidedigno, porque hace un estudio a nivel mundial, muy coherente, muy bien hecho. Tuvimos una noticia muy lamentable, y es que los siniestros viales se han convertido en un asesino de niños. Así mismo lo dice el informe. Porque antes la mortalidad en los niños y adolescentes era a partir de los 5 años, que se incrementaba hasta los 14. Ahora, producto de la dejadez, el no seguimiento de la protección del niño, ha disminuido esta mortalidad en el sentido de la edad, ¿no? O sea, ya la principal mortalidad desde los 2 años hasta los 14 años son los siniestros viales, por encima de la tuberculosis, del SIDA, de las enfermedades pulmonares, de las enfermedades diarreicas. Entonces ya están muriendo más niños por esta causa, que es una causa externa, ¿no? Una causa externa desde el punto de vista de salud. Mueren más niños que por esta causa ya de enfermedades propiamente. Entonces tenemos que trabajar para proteger cada vez más a los niños y hacer que se respete la ley. La ley manda que los niños, para ser transportados en vehículos,
deben de tener un asiento de retención infantil, lo que llaman los sistemas de retención infantil, que desde los 12 años, desde que nace hasta los 12 años, tienen que ir bien protegidos en esos asientitos que son especiales para eso. Para su tamaño. Pues de 1 a 6 años un asiento de retención infantil y de 6 a 12 unos elevadores que le permiten que le pongan adecuadamente su cinturón. Sí. Pero lamentablemente tú ves que los niños nuestros, cuando los padres se dirigen a una actividad, en una excursión, a pasar sus vacaciones en algún sitio, van sueltos en el vehículo. Sí. Y fíjate que después de Semana Santa tuvimos una lamentable noticia, nos hicimos eco y inclusive hicimos un comunicado de que casi 6 niños murieron. ¿En un accidente? En accidente de tránsito saliendo de la Semana Santa. Sí. 3 murieron en la autopista Duarte. Una señora perdió el control del vehículo, pasó al otro carril. Y 2 niños que iban con ella, uno murió en isofacto en el accidente y otro quedó con lesiones graves. Y la otra persona, del otro vehículo, habían 2 niños que fallecieron junto a su abuela. Eso fue el martes en la madrugada. Y el miércoles, al otro día, lamentablemente, en la carretera Sánchez-Samaná, otro accidente, un camión impactó una escuela. Chocaron 2 camiones, uno perdió el control, impactó una escuela y mató 2 niños en esa escuela. Sí. Entonces, tú ves cómo hay todo un sistema de protección de la infancia, de los jóvenes, que no era segura. ¿Por qué? Porque la ley establece claramente que 50 metros antes de la entrada a la escuela y 50 metros después, el límite de velocidad son 20 kilómetros por hora. Entonces, estos camiones venían a una velocidad de manera irresponsable, impactaron, perdieron el control, entonces fueron a la escuela. Y mataron 2 niños, que pudieron haber ocasionado algo mayor, porque los niños estaban saliendo de la escuela. ¿Por qué? Porque no respetan la ley. Sí. Y en la ley me imagino que tiene que haber una preferencia para niños y adolescentes para que puedan cruzar calles y para que puedan moverse. No, tiene que crearle toda una infraestructura. Exacto. Una infraestructura de protección al niño por su vulnerabilidad, de seguridad. No solamente, como dijimos, el límite de velocidad, sino cruces peatonales claros, reductores de velocidad. Que anden con mayores que lo ayuden a cruzar la calle, que haya un policía ahí que cuide a estos niños. Inclusive ya el transporte escolar, que también está establecido y se ha hablado de que hay todo un plan para ya suministrar el transporte escolar a los niños, establece claramente que en esos autobuses no tienen que ir todos los niños sentados adecuadamente y cada asientito con un cinturón de seguridad. Claro. Y que si van niños por debajo de 9 años, tiene que ir un asistente protegiendo que esos niños no vayan, o sea, como son los niños, que si no hay una persona adulta que le dice, no, mire, siéntese, ponga su cinturón. Entonces, esto solo establece la ley. Sí. Pero aquí estamos, como te dije, muy lejos de la ley, prácticamente aquí es letra muerta. Pero doctor, ¿usted cree que esto sea por propia rebeldía que tenemos como sociedad? Porque bien es cierto que cuando vamos a otros países, somos los primeros que aplicamos la ley para que no nos sancionen. Sí. Entonces, ¿no sería también un asunto de rebeldía de la propia población de no cumplir las leyes? Bueno, tú sabes que donde quiera que hay un régimen de consecuencias fuertes, que lo impone el Estado, la gente la respeta. Porque nadie quiere caer preso, nadie quiere que se le sancionen. La ley establece quitarle la licencia cuando usted es reincidente. Sí, claro. Y eso hay que aplicarlo en este país. Nosotros, ahora uno de los objetivos que hay dentro de una semana que hubo un mundial de ONG sobre que abogamos por el tema de seguridad vial, es pedirle cuentas a los gobiernos sobre la temática de seguridad vial. Sí. Entonces nosotros quisiéramos que el Intran rinda cuenta y que cada 6 meses publique una lista de cuántos dominicanos se le ha quitado la licencia porque consumen estado de embriaguez, porque no respetan los límites de velocidad, porque andan manejando de manera temeraria. Eso hay que hacerlo en este país. Sí. Que se sepa quiénes son y quitarle la licencia. Porque lamentablemente son personas que están llevando luto a quizá una familia, como se ve todos los días, que va transitando de manera normal con su familia, correctamente, y viene un desaprensivo y provoca una desgracia en esa familia. Sí.
Doctor, pero no solamente entre los usuarios vulnerables tenemos a los niños, también tenemos a aquellas personas que posiblemente tengan incapacidades, claro, sí, tanto físicas como visuales. ¿En su campaña están también incluidos estas personas? Claro que sí, claro. Sí. ¿Y la ley también los tiene incluidos? Naturalmente. Sí. ¿Y de qué forma? Bueno, tú sabes que ya te hablamos de los niños, ¿no? Sí. Y la forma de transportarlo, ajá, que claro, debe ser la forma adecuada. Aquí tú, por ejemplo, nosotros tenemos fotos de niños que van a la escuela. Un motor, que tres niños. Tres no van 8 niños, hasta 7 niños. ¿Tú te imaginas sin el caquito, sin la protección adecuada? Sí. Y así andan en el vehículo. Entonces hay medidas. Aquí hay problemas de distracción muy fuertes. Padres que dejan niños en el vehículo. Se le olvida. Lo que pasa es que aquí como que no se publican esos casos, pero están siendo bien frecuentes. Sí, no, ocurren. Sí. Imagínate un país tropical como este. Con este calor. Te establece, tú dejas a un niño lamentablemente dentro de un vehículo cerrado y a los 10 minutos sube 20 grados dentro de ese vehículo. Se va a asfixiar ese niño. Sí. Y algunas veces los padres con el ajetreo, el corredero, se han dado situaciones lamentables. O lo dicen, vengo ahora, son 5 minutos, voy al supermercado, se bajan y dejan entonces los jóvenes son también usuarios vulnerables porque cuando andan en grupos se distraen, conversando, no le prestan atención a la vía, ingieren bebidas alcohólicas, los límites de velocidad. Y otro son el extremo de la vida, que son los ancianos, que como tú sabes muy bien, como médica que eres, que tienen limitaciones físicas y sensoriales, o sea, no ven bien, no oyen el vehículo, no tienen agilidad para salir corriendo, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que prestar una mayor atención, y por eso generalmente son la principal víctima de atropellamiento, porque un viejito va a cruzar una calle y no ve el vehículo, la distancia que ve en el vehículo, o no lo oye, o no tiene la habilidad rápida para cruzar en una intersección. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo de educación para protegerlo y que no salgan solo a la calle, que vayan con un familiar, que tenga su sistema sensorial adecuado. Son de los sectores que también muy vulnerables en ese sentido. Pero también mirándolo del lado contrario, tenemos los que manejan, pero también tenemos a los peatones que a veces no respetan el semáforo en rojo. O no, tenemos los anuncios de las manitos que te dicen si está verde, cruza la calle, de lo contrario no lo hagas. ¿No hay una política en la misma ley que incluya el darle esta educación a los peatones? Sí, la hay. Inclusive ya el Intran ha elaborado lo que son planes específicos, ¿no? El plan de seguridad vial para peatones. Hay toda una planificación, dado la experiencia mundial que hay y dado lo que manda la ley. Hay plan específico de protección para los motociclistas, o sea, ya hay una serie de normativas elaboradas, pero como ocurre mucho en nuestros países, tenemos todas las leyes del mundo y planes del mundo, pero si no se aplican, no se buscan los recursos, o los responsables no asumen su rol, porque las autoridades se eligen para que apliquen la normativa que establece un país, pero la echan a un lado. Entonces no la aplica, entonces ahí no estamos en nada. Entonces nosotros tenemos que exigirle como ONG y la población a que los alcaldes asuman su rol que tienen que asumir en la aplicación de la ley, que establezcan cuáles son las causas que más provocan siniestros viales en sus comunidades, porque las causas que provocan, por ejemplo, la alta mortalidad que hay en Higüey no es la misma que hay en La Vega. Entiendo. Son causas diferentes. O en San Cristóbal. O sea, cada comunidad, cada municipio tiene sus características propias de por qué se produce. Entonces ellos tienen que abordar eso científicamente y con lo que hemos aprendido, ¿no? La lección aprendida que hay sobre el tema, y elaborar planes de manera responsable y no hacerse de la vista gorda, porque ellos lo eligieron, los comunitarios, los municipios, que lo eligieron a ellos para que apliquen la ley, para que preserven su salud y su vida. No solamente, entonces se creen que solamente haciendo acera, teniendo buenas vías, recogiendo la basura, no, es todo un complejo de situaciones que hay que abordar para preservar la vida en la comunidad. ¿Entiendes? Sí, doctor, ¿y cuál de todas estas poblaciones que tenemos, tanto los niños como los adultos y los jóvenes, cuál es la población que es más afectada de sufrir este tipo de accidentes? Sí, bueno, lamentablemente son los jóvenes. Los jóvenes. Son la mayor mortalidad desde los 15
hasta los 29 años. O sea que son bastante, muy jóvenes. Ahí está prácticamente el 60% de la mortalidad, de 15 a los 29 años. Sí. Se amplió un poco luego ya de los 2 años hasta los 40 o los 45. Sí. Pero ese es el grueso, porque son los que andan en los vehículos, son los que andan en los motores. Aquí, por ejemplo, tenemos un parque vehicular de 5.1 millones de vehículos. De esos 2.9 son motociclistas. Sí. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, ¿quiénes son que andan en motocicletas? Los jóvenes, los trabajadores, los obreros, yendo a su trabajo. Y son los que son impactados. Por eso que ahí está alta mortalidad. Y son entonces los que son los cabezas de familia. Sí. Cuando un hombre en edad productiva muere, tú sabes que se crea ya una disfunción familiar, porque el que provee en la casa ya no va a proveer. Exacto. Ya la madre, que también trabaja, va más forzada, Sí. porque ya hay unos recursos que no están entrando. Entonces ahí viene... Hay un gasto médico, pero a eso se le incrementa el no puedo trabajar como antes, que soy el proveedor. Y cuando no, entonces quedan, como tú dices, con lesiones permanentes. Sí. La principal causa, por ejemplo, de amputaciones Ajá. de miembros inferiores y superiores son los accidentes de tránsito. Justo le iba a preguntar eso, que cuáles eran las lesiones más comunes que podemos encontrar por los accidentes. Bueno, en los motociclistas, Ajá. las lesiones más frecuentes son cabeza y cuello, Ok. en un 70%. O sea que es como quien dice la parte más importante del claro, cuerpo. por eso es que Porque si la cabeza no funciona, no estamos claro, en por nada. eso se hace hincapié en el casco protector. Sí, claro. Porque si no lo tiene, el efecto, la bondad, la defensa que hace el casco protector es que esa energía que se descarga, el cráneo no tenga que sostenerla, porque el cráneo la soporta la energía, claro, abriéndose, sí, produciendo una lesión craneoencefálica con una alta mortalidad. Sí. Y el cuello, y la otra parte en los motociclistas son los tobillos, Okay. en un 20%. O sea que fíjate que en cabeza y cuello y tobillo está el 90% de las lesiones en un motociclista. Sí. Y en el caso de los niños que son más pequeñitos, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes? Bueno, ahí es triste, porque tú sabes que la fisionomía del niño no soporta un impacto tan grande. La energía que se desencadena en un impacto de un accidente de tránsito. Entiendo. Los estudios lo que establecen es que, por ejemplo, un choque, por ejemplo, a 30 kilómetros por hora produce un 15% de mortalidad. Okay. Pero ya 50% te produce un 50% y a 80% un 90%. O sea, dependiendo de la velocidad con que te impacte un vehículo y el vehículo el que tú transites, va a ser la mortalidad que se va a producir. Sí. Entonces, cuando hablamos de los niños, que son frágiles, fácilmente una lesión se puede llevar la vida. Nosotros tuvimos un caso reciente, chocó un vehículo, iban 2 niños, uno de 6 años y otro de 9, el de 6 falleció. El de 9 tuvo una lesión y los adultos no sufrieron nada, porque como son más fuertes, pues pudieron soportar el impacto, la energía que se desencadena en ese accidente. Sí. Pero mientras menor edad tiene el ser humano, pues es más vulnerable a un impacto en un vehículo, en un motor. Entiendo. O en una bicicleta. Entiendo. Bueno, doctor, lamentablemente debemos ir a la pausa, pero lo voy a dejar después de la pausa para hablar de los factores de riesgo que intervienen en estos accidentes. Bien. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Las cosas buenas se comparten. Por eso, te informamos que a partir del próximo 10 de enero, Parquéate Bien será ampliado para abarcar más calles del Polígono Central en busca de lograr mayor descongestionamiento vehicular. Implementaremos Parquéate Bien en el sector Naco y contamos con tu apoyo para lograr vías más transitables. Colabora por una ciudad en orden y una mejor convivencia. Parquéate Bien.
Continuamos con el doctor Ramón Leonel Ureña. Doctor, nos quedamos en la parte de los factores de riesgo que intervienen en estos siniestros. Sí. ¿Cuáles son los más comunes? Sí, bueno, hay 5 que son básicos, que hemos hablado un poco, empezando por el asiento de retención infantil, el cinturón de seguridad, la velocidad, que es el que más incide, entre 2 de cada 3 accidentes está involucrado el tema de la velocidad. El consumo de alcohol y el otro el casco protector. Esos son los 5 factores más importantes. Ahora hay una serie de factores emergentes, como le llaman, que ahí está la distracción, y el otro es el cansancio. Las personas que se duermen. Sí, las personas que se duermen. Y el tema de la fatiga, mejor dicho. Ahora hay unos que son también que se están incorporando, como el uso de la bicicleta eléctrica, que se está pareciendo mucho al motor, porque la gente anda ya tú sabes, ahora andan en esa bicicleta eléctrica. ¿Y eso en cuál ley entran? ¿En la ley de los motoristas o no, o están sin ley? No, la ley de tránsito lo abarca todo, todos los factores, y tiene entonces capítulos donde establece la normativa y las sanciones para el caso cuando se viola uno de estos factores de riesgo. Pero ya la bicicleta eléctrica se está incorporando como uno de los factores emergentes, y otro es el uso de sustancias psicoactivas. O sea, cada vez más el tema de la droga. Sí, claro. Sí, está influenciando mucho. Y ya, por ejemplo, en países desarrollados como Estados Unidos se ha demostrado, porque ellos le hacen un expertise post-morte, ¿no? Le hacen la autopsia y establecen qué tipo de sustancias tenían en sangre las personas que fallecen por accidente de tránsito, y ya casi en un 40% ha involucrado algún tipo de sustancia psicoactiva. Aquí no se hace, pero deberá de hacerse. Cada vez los jóvenes consumen más este tipo de sustancias. Entonces esos son los factores de riesgo, sentido general, que más impactan la siniestralidad vial. ¿Y el que más impacta aquí en nuestro país? La velocidad. La velocidad, no solamente aquí, a nivel mundial. Si logramos controlarlo, que la gente respete los límites de velocidad por área, ¿no? Porque los límites de velocidad son por área. O sea, el límite de velocidad, por ejemplo, en zona urbana, que se quiere que se aplique, que sea no más de 30 kilómetros por hora, no es el mismo que, por ejemplo, en una autopista importante, que está entre 100 y 120, o en una zona escolar, o el parque, o donde hay iglesias u hospitales, que es de 20 kilómetros por hora. O sea, los límites de velocidad dependen de la zona donde se transite, y eso hay que respetarlo así. Por eso hablamos ahorita del accidente de tránsito de 2 camiones que chocaron a alta velocidad y fueron a impactar a una escuela. Cuando se sabe que en una zona escolar no pueden andar a más de 20 kilómetros por hora. Ahora, ¿quién vigila eso? ¿Quién sanciona eso? ¿Dónde están las autoridades? A veces los camiones chocan y se dan cuenta que se llevaron a alguien. Sobre todo las patanas, ellos siguen de largo y sienten. Y que muchas de nuestras vías pasan por los medios de los pueblos, de las comunidades. Exactamente, y por las avenidas principales, a veces hay comunidades que tienen esa sola vía. Bueno, ¿tú te acuerdas un camión que venían unos niños marchando, ¿no? Que era como unas patronales. Y eso fue un desastre. Exactamente. Entonces, esas son las cosas que tenemos nosotros que tratar de... Entonces, la velocidad es el que más impacta. Luego se habla de que el alcohol está involucrado en 1 de cada 3 accidentes mortales. Ya vienen los otros factores, como el tema del cinturón de seguridad, que es el que más se respeta. Los estudios que tenemos en República Dominicana. Bueno, se respeta después que empezaron a poner las multas por no utilizarlo, porque si no hubiéramos alcanzado esa parte. Y sobre todo el chofer. O sea, hay que hacer lo que manda la ley, que todos deben de usarlo. Tanto el conductor como el que va al lado, como los que van detrás. Pues, los sistemas de centro de retención infantil, que impactan un 70% de la mortalidad de los niños. Y más si el niño se coloca de espalda al conductor, ahí lo protege más todavía. Doctor, ¿y el celular? Sobre todo, los motoristas sabemos que son una población vulnerable, pero ahora tenemos muchos que su fuente de ingreso y su trabajo es andar con los celulares para los pedidos.
¿Cómo se puede buscar una media donde... Porque me ha sucedido manejando que me he tenido que quedar mirando al motorista, pero el pobrecito lo que está viendo el celular para ver para dónde va a llegar. ¿Cómo se puede y cómo entra la ley a que haya una media donde no se ve afectada su Bueno, es un fenómeno que hay que analizarlo, ¿no? Ya el tema de lo delivery, como tú dices, que ahora utilizan el celular para ubicarse. Exacto. Pero generalmente yo lo veo de otro ámbito, porque el tema del factor de riesgo, de la distracción, el celular dentro de la mortalidad que hay con factores de riesgo, que son varios, está involucrado en un 54%. O sea que bastante. O sea, si hay una mortalidad por distracción, en un 54% tiene que ver celular. Sí. Otro factor de riesgo importante son los letreros que hay, que la gente se distrae viendo. ¿Los letreros en la calle? En las calles, okay. Sí. El otro es, por ejemplo, andar con acompañante o con niños, se distraen hablando. El oír sin sintonizar música, el fumar, todos son factores de riesgo, pero son en menor proporción. Sí, claro. El que más impacta, los dos que más impactan más, son el uso del celular y la distracción a veces viendo los letreros en la carretera. Sí. Sí. Entonces, con relación a los delivery, como tú muy bien planteas, pues eso es una osadía, tú un motor. Que ponerte a ver. Me quedo mirándolos. Porque normalmente los delivery, desde que tienen un tiempo trabajando en un colmado, un supermercado, conocen ya la zona. Sí. Es donde fulana, que ya ellos saben, no tienen por qué estar usando celular. Exacto. Sí. Pero un pedido ya, o una de estas situaciones que tienen que tener, y es obligatorio que tienen que andar con el celular. Sí. Entonces a veces los vemos como que están en el medio mirando el celular y uno se queda, ok, Ley, ¿dónde estás? Pero, que deben de pararse y ubicarse, pero no, es como que cuál sería una solución pertinente, quizás no sé si los mismos carriles para los motoristas. Bueno, eso está pautado. Sí. Y precisamente ahora viene la Semana Mundial de la Seguridad Vial de la ONU, que va a ser del 15 de mayo al 21. Y hay toda una preparación. Y el lema de esa semana es la movilidad. Que lo que quiere es impulsar en los gobiernos a que sean más responsables en los usuarios vulnerables. Tenemos que caer otra vez ahí. O sea, la gente que anda a pie, lo que anda en bicicleta y lo que anda en transporte público. Que es otro desastre que tenemos. O sea, aquí la gente anda en transporte público. Lo primero es que el 50% de la población no tiene un transporte público seguro. Todos que andan en esa voladora, en vehículos, andan sueltos en el vehículo. Entonces, y la misma voladora andan compitiendo. Bueno, esa es una de las causas. Por ejemplo, en Higüey, la principal causa de mortalidad son choques entre los vehículos turísticos, los transportes turísticos, que en competencia, cuando se trae un vehículo con otro, ya tú sabes. Y lo que ha pasado con un transporte masivo en autobús, cuando se ha volcado un autobús de esos turistas. Oye, en el último que murieron varios. El que pasó para allá, para Punta Cana. Sí, ahí había turistas hasta de pie en ese autobús, de pie. Ya tú sabes el impacto que iban a tener ahí. Entonces, el tema ahora va dirigido a eso, o sea, un transporte público seguro y que tenemos que ir masificando el transporte. Por ejemplo, Santo Domingo y la provincia se están convirtiendo en ciudad inhabitable, porque no solamente es la congestión, sino la contaminación que se está provocando. O sea, para yo llegar aquí a las 5 de la tarde, eso eran unos tapones, y los vehículos emiten la cuarta parte de CO2 a nivel mundial, o sea, la contaminación que se está provocando en las ciudades. Y aquí, por ejemplo, los vehículos privados producen el 56% del CO2 que se emite en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo. Entonces, si no nos abocamos un futuro a masificar el transporte, a sacar vehículos, los vehículos livianos, los vehículos privados, transporte público, estas van a ser ciudades inhabitables y el impacto que provoca la salud. En esta parte que entraría una revisión vehicular. Claro. Y el modo del transporte. Entonces, porque todos tenemos obligados que tener un vehículo porque no hay un transporte masivo, efectivo, eficiente. Como en otras ciudades que tú en el metro tú te desplazas donde tú quieras. Todo el mundo anda en vehículo. Entonces, esa emisión de CO2 lo que está llevando es aumentando la contaminación, la congestión
la contaminación sonora, acústica, y ya se habla de que están produciendo más de 7 millones de muertes por accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares. Solamente la emisión de los tubos de escape de los vehículos matan más de 400,000 personas al año. Entonces, ¿a dónde vamos? Sí. O sea que eso es un asesino silente que uno tiene y no se da cuenta. Claro. ¿Y qué es lo que tú lo que oyes? Hoy una noticia de que ya los vendedores de vehículos privados que están en su justo negocio, ya anunciaron una feria, creo que fue para ahora, para Semana Santa, tienen otra, y cada vez que aquí están entrando 400,000 vehículos cada año al parque vehicular. Entonces tenemos que buscar otra vía, los gobiernos tienen que asumir su responsabilidad y masificar el transporte. Que no tengamos, que en la familia hayan 5 vehículos. Si hay 5 personas que trabajan, cada una quiere tener un vehículo. Sí, claro, tiene que tener esa independencia de movilizarse. Entonces, ¿hacia dónde vamos a nuestras ciudades? Hacerlas más contaminantes, menos seguras, menos habitables. Y entonces uno de los objetivos de cara al 2030 es eso. Nosotros aplaudimos que el gobierno está ampliando el metro, haciendo teleféricos, haciendo corredores, y hacia allá que tenemos que caminar. Y tal vez incentivar otro tipo de medios de transporte no sería también una solución. Claro. Sí. Hay que invertir fuertemente. Sí. Porque la seguridad vial y los sistemas de transporte son claves fundamentales para el desarrollo de una nación. O sea, no va a haber desarrollo sostenible de las ciudades ni de los países si no abordamos el tema del tránsito y la seguridad vial. Sí. Porque a través de las vías públicas y del transporte que tú vas al trabajo, va a la escuela, va a recibir atenciones de salud. A todo. A todo. Entonces, si andamos así, imagínate. Doctor, después de la pandemia, hemos visto que ha habido un aumento de la agresividad en la población. Y estas personalidades como que se traspasan a la forma de conducir. Sí. ¿Qué tanto afecta esto en los accidentes en nuestro país? Esa pregunta es muy buena. Mira, recientemente leímos un estudio que se hizo en Londres. Una universidad que hace estudios económicos y sociales, y estableció 7 tipologías del conductor. O sea, 7 personalidades 7 diferentes. Personalidades. Wow. Sí, empezando por la primera, ellos lo llamaron el sábelo todo. Ese es el que anda en la calle y el que cree que todos los otros manejan mal. Y que él es el que maneja. Él es el que maneja mejor. Pero oye la característica que tiene ese. Él vocea y protesta, pero desde su vehículo. No sale a... No tiene esa agresividad directa con nadie. Entonces, ese es una tipología. Otra es el competitivo. Es el que tú ves que no permite que nadie se le pase adelante. Que te bloqueen el camino, porque él es el que sabe más conducir, tú no te puedes pasar a ti. Y ese también, por suerte, ese no es agresivo, sino que toma esa actitud. Hay una tercera personalidad que le llaman el filósofo, que se vive también haciendo juicio de lo mal que maneja la gente, y hace sus valores, pero no interviene directamente. Hay otra tipología que es el evasivo. Ese tú ves un tapón y él no le importa. Él se está tranquilo, se aísla del problema, y lo que se pone a chatear, oír música, llama a la mujer. Se desestresa. Sí. Y hay uno que es el más peligroso, que es el justiciero. Ellos lo categorizaron, que es el que entiende que los otros están manejando mal, que son unos imprudentes, son unos indecentes, y ese sale y agrede. Ese es el que reacciona, como lo hemos visto. Y puede agredir. Y es muy peligroso por eso. Sí, claro. Entonces, esos son más o menos de los 7, lo que más nosotros caracterizamos. Hay otros también que están, pero son un poquito más, no son tan agresivos. Pero el justiciero es bastante peligroso. Y ese que le llaman el competitivo. ¿Y en nuestra población cuál es el que encontramos más? Porque yo creo que de todo. Yo creo que los guagüeros son justicieros por añadidura. Aquí nosotros tenemos en nuestra selva urbana, tenemos de todo. Y por eso tú ves que lamentablemente se dan situaciones donde hay pérdida de vida. Hasta porque tú le rayas un carro a un vehículo nuevo, pues sale y muy agresivo.
Y entre el plan que tienen de viabilidad, ¿no están el ponderar tal vez una forma de llegar a cada tipo de personalidad, pero por lo menos para mermarla en cuando estén al frente de un vehículo? Bueno, eso es aplicación de la ley, hay un reglamento claro. Ajá, sí. Porque a veces cambiar la personalidad de un individuo a veces es un poco difícil. Pero si lo atacan por el tipo de personalidad con la ley. Con la ley. Entonces, muchos de esa gente no deberían tener licencia. Aplicarle la ley. No, el justiciero ninguno deberían tenerlo, ¿verdad? Entonces, si usted es reincidente en el choque, es reincidente teniendo problemas, ya. Entonces, hay un reglamento que es por punto. O sea, la ley de licencia por punto. Entonces, te van dando un punto, te van anotando puntos, y cuando viene a ver si tú, del 1 al 10, ya tú tienes 8 puntos acumulados de violaciones, y hay que quitarte esa licencia, hay que quitársela, antes que vaya a provocar un daño mayor. ¿Y a las cuántas infracciones se supone que una persona deberían quitarle la licencia? Porque he visto a personas que tienen hasta 18 infracciones y tienen su licencia como que nada. No, porque no se está llevando a cabo eso es una letra muerta. Y eso es lo que hay que exigirle al Intran, las autoridades que apliquen esos reglamentos y que lo digan. O sea, nosotros queremos, que es lo que te digo, que uno de los objetivos, rendición de cuentas. O sea, ¿qué se está haciendo con los reglamentos? Ahora se habla, por ejemplo, del reglamento de inspección técnica vehicular, que nosotros apoyamos que se aplique, porque eso es lo que va a garantizar que hayan vehículos más seguros en la calle. Que cada año usted tenga que hacer una inspección a su vehículo, a ver cómo están las gomas, cómo están los frenos, si está en condiciones ese vehículo de andar en la calle, y si no, descartarlo. Si es una chatarra, bueno, mandarlo a un centro de chatarrización. Doctor, ¿y de verdad usted cree que eso funcione? Porque yo recuerdo antes, cuando estaba la revista, que habían vehículos que de verdad yo no entendía cómo era que se la ponían. No, porque eso era una corrupción grandísima que había con la revista. Que ahora por lo menos está más cerrado. La revista se la llevaban a su casa a la gente. Sí, o te la vendían en la calle 45 pesos. Exacto. Ahí la tiene para que no haga fila. Entonces eso es disparate, eso es lo que había. Entonces ahora sí hay que normatizar. Y ahí nosotros apoyamos de que haya una terciarización, o sea, que se discuta con talleres, como manda la ley, habilitar talleres de manera muy estricta, ¿no? Una normativa bien clara, bien transparente, para que ellos apliquen este reglamento de hacer la inspección a los vehículos, dependiendo de la edad. Tú sabes que mientras más viejo el vehículo, pues más fallas presenta. Un vehículo nuevo, de alta gama, un vehículo, aunque no sea nuevo, difícilmente va a estar fallando por lo menos a los primeros 2 años. Y no va a estar contaminando tanto. Y por eso inclusive a esos vehículos se le pone una inspección no anual, sino a veces cada 2 años. La verdad que van ya teniendo más tiempo, pues se le pone más rigor. Sí, y se supone que debería ser que paguen más impuestos esos vehículos que son más viejos, porque están contaminando más, de cierta forma. Claro, naturalmente. O sea, ya hay planes a nivel mundial de incentivo para la movilidad eléctrica. Exacto. Que hacia allá tenemos que caminar. Hacia allá que tenemos que caminar. Ya la contaminación que producen los combustibles fósiles, aparte de la contaminación, son los culpables del calentamiento global. Sí, claro. ¿Entiendes? Ya, o sea, luego de la revolución industrial, que la temperatura mundial andaba en 13.1, ha aumentado a 1.5. O sea, estamos ya en 14 puntos y pico. Y lo que se quiere es, o lo que hay que evitar, es que llegue a que aumente 2 grados. Porque si aumenta 2 grados, la catástrofe que va a haber a nivel mundial. De la descongelación. Exacto, con el tema climático. Sí, claro. Va a ser un desastre. Entonces, tenemos que caminar hacia los vehículos eléctricos, pero que la producción de esa electricidad no sea por plantas tampoco de combustibles fósiles, de carbón. No, tiene que ser por una matriz limpia que se produzca esa electricidad. Entiendo. Doctor, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero... Usted parece que no quiere seguir conversando conmigo. Un mensaje que le quiera dejar a la población con respecto a esta educación vial que tanto necesitamos. Bueno, sí, decirle que el Estado tiene una responsabilidad. Hay un eslogan que dice que la seguridad vial es responsabilidad de todos. El gobierno, el Estado tiene una responsabilidad, pero el ciudadano tiene una mayor responsabilidad porque es la vida suya y la de su familia que está en juego. Cuando usted anda inseguro por las vías públicas. Ahora nosotros tenemos una campaña que estamos preparando para la Semana de la Seguridad Vial, como te dije, del 15
al 21 Sí. y vamos a hacer algunas acciones Sí. a nivel comunitario, a nivel de promoción y de educación. Sí. Quizás nos damos otra vueltica por aquí Ay, esa perfecto. semana. Aquí está su programa. Si para usted cuando cree lo que deseo. le cayó bien nuestra visita, Sí, claro. entonces podemos hablar otro poquito Sí. de la Doctor, temática. si alguien desearía contactarlo, ¿dónde se encuentra? Bueno, ahora tenemos nuestro local que lo inauguramos, por suerte. Sí. Estamos ahí frente a Megacentro, Ok. en la Palma del Mar Rosa, en la calle número 6, porque también vamos a hacer una promoción en ese sentido. Y estamos en las redes sociales, Ok. @asville. Tanto en Twitter, en Instagram, como en Facebook. Y tenemos una campaña muy fuerte siempre en los medios. Sí. Siempre mandamos spots muy interesantes. Bueno. Y también tenemos planes específicos, con educación, charlas, etc. Es que es lo más importante y lo que más se necesita, Claro. en verdad. Y la política natural de la ONG, que es tratar o impulsar o orientar a las autoridades, a los Sí. decisores, a que apliquen toda la normativa que tenemos sobre la problemática Sí. y que busquen los recursos. Sí. Eso es fundamental. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Se despide una vez más la doctora Jessica Álvarez. Hasta un próximo encuentro.